¿Qué tal? ¿Cómo están el día de hoy? ¿Emocionados por el semestre? La verdad sí, Sí, estaba emocionada por entrar. Qué bueno. emocionado y nervioso. Ok. Sí. ¿Por qué nervioso? Buenos días, maestra. Buenos días a Buenos todos. días. Pues, no sé, es raro. Bueno, por lo menos no sé si alguno de mis otros compañeros ya estuvo en alguna otra carrera y se cambió, pero pues yo me tuve que cambiar de carrera y pues, ay, es complicado, Oh, ya. Entiendo esa sensación. No, es horrible. ya, pues sí, esperemos que todo vaya bien en esta carrera. Vale, creo que ya estamos todos o casi todos. Entonces, hola, yo soy Alina Sidorova. El apellido es ruso, por si se lo estaban preguntando. Y yo voy a ser su maestra de Introducción a la Psicología a lo largo de este primer semestre. A ustedes los voy a ver el lunes y el miércoles a las 7 de la mañana. Tenemos el mejor horario, pero y no se desanimen, vamos a tratar de que esto sea un poco más ameno. Entonces sí les voy a pedir que tengan prendida la cámara. Ok, no hay problema. Sí, creo que va a ser como un requisito general en las clases, que tengan prendida la cámara. Y en general también pues les voy a pedir que traten de participar, dar ejemplos y hacer preguntas. Aquí no tenemos preguntas tontas, todas las preguntas son bienvenidas. Eh, sí, mientras más pongan ejemplos, mientras más participen y así, más o menos creo que va a ser la clase. Y lo primero que quisiera hacer es pues conocerlos un poco, conocer sus nombres, porque creo que la mayoría sí tiene eh, su nombre real, pero por ahí tenemos un oso que no sé quién sea. Y pues antes de que me conozca bien todos sus nombres para pasar lista, pues sí quisiera conocerlos un poco, que se presenten y pues que me cuenten un poco de por qué decidieron entrar a esta carrera, ¿vale? Y justo llega nuestro último participante, al menos de los que me aparecen en la lista. Vale, pues no sé, ¿quieres empezar tú, Axel, con la presentación? Sí, sí, claro, maestra. Yo me llamo Luis Axel Jurado Redondo y pues decidí estudiar esta carrera pues porque me gustan mucho los videojuegos. Ok, pues bienvenido, Axel. Gracias. Vale, Diana, ¿quieres seguir tú? Sí, ¿sí me escuchan? Sí, Ok, me llamo Diana Ramos García. Yo estoy estudiando esta carrera porque siempre me han gustado mucho los videojuegos y me acuerdo que desde a los 10 años yo ya sabía que quería estudiar esto. Así que cuando se dio la oportunidad en América, pues la tomé. Estoy muy emocionada por iniciar clases. qué bien, mucho gusto en conocerte, Diana. Igualmente, Miss. ¿Quieres seguir, Alfonso? Que estás en la playa. Claro que sí. Pues porque entré, porque mi familia de mi mamá son programadores y aparte de chiquito siempre quise, bueno, siempre me gustó los videojuegos, siempre quise hacer uno, ¿no? Así que, pues por eso entré y aparte de eso, pues algún día me gustaría superar a mi tía, irme a viajar a otros lugares. Ok, Sí. entonces vienes de familia de programadores. Sí, Qué interesante, ¿no? Que ya haya familias de programadores. sí, sí, sí. Vale, muchas gracias. De nada, Dan, mucho gusto. mucho gusto. Daniel, sí, Daniel Flores Navarrete. Hola, pues mi nombre es Daniel Eduardo Navarrete Flores. Entré a esta carrera porque me gustan mucho los juegos y la verdad me gustaría poder llegar a ser pues una persona que cree tantos juegos como se pueda y que sean muy famosos. Ah, bueno, me gusta esa ambición, gracias. Ahora, Oscar Daniel, por favor. Tenemos tres Danieles.
Hola, buenos días. Soy Oscar Daniel Albert Navarro. Mi apellido es francés. Este, pues como todos aquí, pues me gustan los videojuegos, pero pues no me quise quedar nada más como con jugarlos, ¿no? Sino me gustó saber qué hay detrás y pues en un futuro, ya que tenga el conocimiento, puedo hacer uno. Oh, vale. O muchos más bien. Muy bien, creo que sí van a empezar a hacer juegos aquí bastante rápido, entonces, muy bien. Fernando, por favor. Hola, pues yo soy Fernando. Pues estoy en la carrera más que nada porque pues de chiquito siempre supe que iba como a las cuestiones técnicas, porque de hecho había empezado ya en ingeniería en computación, pero quería algo más interactivo. Y pues siempre los videojuegos siempre han sido gran parte de mi vida, como casi todos aquí. Entonces después de que ya entré eso, ya era medio obvio que este podría ser mi rama también. Vale, muchas gracias. Ahora Daniel Áviles, por favor. Yo soy Eduardo Daniel Avilés Leal. Mi apellido es español, ya que todos están diciendo acá ahorita. Este, Al igual que todos, yo decidí entrar un poquito por el amor a los videojuegos, pero yo porque me gustó mucho juegos de pixel art independientes que tuvieron éxito y la historia que hay detrás de ellos y yo quisiera hacer algo como eso. Ah, qué padre. A mí también me gustan mucho los juegos así indie. Luego hay cosas bien raras y bien chidas. Sí. Vale, muchas gracias. Mauricio. Bueno, yo soy Mauricio Muñoz Quijano, igual que todos amo los videojuegos, pero yo me siento muy atraído por la saga Souls y a mí me gustaría poder hacer un juego igual de complicado o más, porque por lo menos yo me entretuve, sí me estresé bastante al inicio mientras les jugaba, pero una vez que te aprendes patrones y mecánicas, yo creo que es de los juegos más fáciles que hay. Ok, interesante, gracias. Ángel, por favor, con un background muy satánico. Es que es mejor el background que mi cuarto. Ah, bueno. Pues yo quise estudiar, hacer videos para poder crear historias más que nada, contar y crear historias. Qué padre. La idea de crear historias a través de los juegos me parece muy interesante y también vamos a hablar bastante sobre esto. Gracias. Y Juan Estrada. Pues yo me llamo Juan Raúl. Desde que era muy chico me gustan los videojuegos y siempre quise crear el mío. Tengo muchas ideas, me gusta contar historias y pues desde chico siempre tuve esa ambición, crear mi propio videojuego. Bueno, pues muchas gracias. Me da mucho gusto conocerlos a todos. Entonces, en este semestre vamos a hablar sobre la psicología. En este caso vamos a ver primero, tener como una introducción, digamos, teórica, porque mi materia sí es un poco más teórica de lo que son las demás. Aquí no vamos tanto a programar, pero sí vamos a hacer muchos pitches, vamos a tratar de pensar en los personajes y vamos a entender cómo es que los diseñadores de juegos y las grandes empresas nos manipulan. Y les voy a dar muchas herramientas para que hagan el mal, esperando que no hagan tanto el mal. Y en general, entonces vamos a tener, digamos, un aspecto de teoría. Siempre vamos a ver un poco la parte de, bueno, cuáles son los procesos cognitivos de la persona, qué es la psicología, las distintas teorías que tenemos aquí. Y después vamos a tratar de aterrizarlo en el campo de los videojuegos. Y vamos a hablar también un poco de aspectos, digamos, narrativos, de aspectos de creación de personaje, de aspectos de creación de, digamos, de narrativa. Y vamos a hablar también mucho de lo que es la motivación, de lo que es la creatividad. Y también vamos a tocar aspectos de cómo ustedes pueden, digamos, mejorar o organizar su propio trabajo, trabajar en equipo y cosas así, ¿no? En general, como les mencionaba, esta clase es un poquito más teórica, entonces sí vamos a tener muchos conceptos y la idea sí es tratar de crear una idea general de lo que es la psicología para que no solo entiendan qué hacer, sino también, bueno, por qué los hacen así, ¿no? ¿Por qué las empresas usan las microtransacciones?
o por qué, por ejemplo, cómo funcionan los loot boxes y por qué esto es algo que muchas empresas hacen y por qué nos puede llegar a frustrar. Vale, entonces voy a compartirles mi pantalla, si me lo permiten, el sistema. Vale, lo primero que quisiera preguntarles es si ustedes ya han tomado psicología antes. En la prepa nada más. Sí, yo sí, en la prepa. Un poco en CCH, sí. Yo Ok. nunca. Muy poco en la prepa. Ok. Y los que la tomaron en la prepa, ¿como que vieron o que, de qué les hablaron en la clase? Un poco de la Gestalt, algunos complejos, significado de sueños. Ok. La verdad no me acuerdo de mucho. Igual Gracias. yo lo mismo y un poquito de trastornos mentales. Ok. Las distintas teorías que hay, no teorías, sino, bueno, del constructivismo y todo eso. Ok. También los postulados de Freud, cuando hablaba sobre las bases, cosas así. Vale. Sí, vamos a hablar de algunas de las mismas cosas, pero espero como darle un enfoque un poco diferente. No vamos a hablar de la interpretación de los sueños. Eso es algo que me cuestiono su inclusión en el currículum, pero bueno. En general, vamos a tocar más que nada los aspectos, digamos, básicos de la psicología. Vamos a ver justo las principales corrientes que hay y vamos a ver un poquito de la psicología como ciencia y cómo podemos distinguir la ciencia de lo que es la pseudociencia. Y vamos a hablar mucho, más que nada, digamos, la mayor parte de nuestro semestre está dedicada a lo que son los procesos, por ejemplo, la motivación, la creatividad, la inteligencia, atención, percepción y otros a los que vamos a ir. También si ustedes tienen algún tema que realmente quisiéramos que pudiéramos ver en clase, también háganmelo saber y voy a ver si puedo incluir un poquito más sobre eso por ahí. Miss, tomamos nota. En general, si quieren tomar nota de algo, sí, más que nada de las cosas que no vienen en la presentación. Lo que es la presentación va a estar en el eCampus. De hecho, las primeras 4 ya están arriba. No sé si ya tengan acceso al eCampus o todavía no. Que si no, creo que se los dan en estos días. Pero una vez que ya esté, o sea, ahí van a ver todas las presentaciones. Las clases van a estar grabadas y también van a estar en un canal de YouTube privado. ¿Y qué más iba a decir? Ah, sí, en general les voy a pedir que sí vengan a clase, aunque estén grabadas después, porque sí tomo asistencia y es una parte importante de la participación de su calificación. Les voy a dar los lineamientos, vamos a tener 4 evaluaciones, que son 3 parciales y un final. En general nos vamos a enfocar más a proyectos y ya les voy a ir diciendo lo que tenemos que hacer, pero no va a ser como nada tan pesado. Aquí no tenemos que programar, pero sí tienen que ser muy creativos. ¿Qué más es importante? La clase va a empezar 7:05. Si llegan más tarde de las 7:15 ya, dependiendo de la situación, pues tal vez sí los deje entrar, pero pues ya no les cuenta como asistencia. Y sí también, no sé, yo sé que este es un horario pesado, pero al menos podemos estar en casa, tomarnos nuestro cafecito y escuchar las clases. Entonces sí, traten de venir siempre que se pueda, porque aunque estén, por ejemplo, las presentaciones o las clases, sí es mucho más rico si pueden participar. Ahora, la pregunta con la que quiero empezar el día de hoy es, ¿qué es la psicología? Es, creo que un término que podemos decir, bueno, en general entendemos que tiene que ver con la mente y así, pero ¿qué es la psicología? ¿Qué es lo que estudia? ¿Qué creen? ¿Qué podrían contestar a esto? ¿Podría ser una ciencia que estudia el comportamiento humano? Ok, exacto, esa es una muy buena definición, el comportamiento humano. ¿Qué más podríamos decir que estudia la psicología?
pues los patrones del pensamiento y las acciones de las personas, ¿no? Ok, sí. Muy bien. ¿Algo más que creen que estudia la psicología? Vale. En efecto, podemos definir la psicología como el estudio del comportamiento humano, pero también es algo que va a estudiar los procesos mentales, los procesos cognitivos, los patrones de pensamiento, las emociones, las conductas que la persona tiene tanto como individuo como, digamos, como parte de un grupo. Podemos definir la psicología como el estudio científico de la mente y de la conducta. La parte de científico, pues es algo que lo distingue de, digamos, simplemente observar qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Y en general podemos decir que la psicología es una ciencia que en cierto sentido nos compete a todos, porque aunque seamos los programadores más aislados de este mundo, aún así tenemos que interactuar con nuestros propios procesos mentales, los cuales no siempre van a ser tan sencillos o tan entendibles como nosotros nos gustaría creer. De hecho, uno de los temas que van a ir resurgiendo durante a lo largo de este semestre es cómo nuestra percepción y nuestra idea de nuestro propio pensamiento muchas veces es errónea sin que nosotros realmente nos damos cuenta. Y muchas veces, por ejemplo, en aspectos de marketing o aspectos de creatividad, otras personas y otras empresas pueden explotar un poco estas vulnerabilidades que tenemos. Podemos decir que la psicología considera todos los aspectos de la existencia humana, es decir, tanto el pensamiento como la emoción, como la conducta, como otros elementos. Estudia tanto el cerebro como digamos, los movimientos sociales, y podemos decir que en general cubre una gran variedad de temas. Vamos a encontrar que hay diversas ramas de la psicología que se enfocan a estudiar aspectos específicos de la conducta humana. Tenemos lo que es la psicología industrial, que se enfoca a aspectos laborales, como por ejemplo hacer que la persona sea más productiva en su empresa, como seleccionar a los mejores candidatos para algún puesto. Tenemos lo que es la psicología de marketing y consumidor, que es entender por qué la gente elige los productos que elige y cómo podemos nosotros, como vendedores o como empresarios, cómo podemos hacer que la persona se decida por nuestro producto o nuestro servicio. Tenemos lo que es la neuropsicología, que estudia el cerebro y que busca entender cómo es que nuestra conducta, nuestras emociones, se relacionan con los procesos que nuestro cerebro realiza en cada momento. La psicología clínica, que es generalmente lo que se entiende por psicología, es aquella que tiene que ver con el estudio de los trastornos mentales y que tiene que ver con la terapia y el tratamiento de estos. Sin embargo, también vamos a encontrar muchas corrientes de la psicología que se enfocan más a entender a la persona, digamos, fuera de aspectos patológicos. Tenemos lo que es la psicología forense, que estudia aspectos de criminalidad, que busca entender tanto por qué las personas cometen crímenes, cómo se pueden prevenir o cómo es que ciertas personas se vuelven víctimas de algún crimen. La psicología de educación y desarrollo se enfoca más a aspectos, digamos, pedagógicos, que es cómo la persona aprende y cómo podemos hacer que su aprendizaje sea más eficaz. La psicología del deporte, que estudia los procesos motivacionales de los atletas y que busca entender cómo podemos hacer que sea mejor. Lo que es la psicología social, busca entender cómo es que las personas vivimos en sociedad y cómo es que somos parte de nuestros grupos, cómo interactuamos con los demás. Y hoy vamos a hablar un poco de algunos aspectos de psicología social, así como de psicología clínica. Y tenemos lo que es la psicología experimental. La psicología experimental, que busca realizar estudios para entender lo que son las conductas de la persona y cómo es que, digamos, comprobar o desaprobar ciertas teorías. Y tenemos una corriente, que, bueno, más bien una rama que es relativamente nueva,
¿Qué es la psicología aplicada a los juegos? ¿Qué es lo que más nos compete en esta materia? Aunque vamos a tocar aspectos de marketing, de neuro y clínica inclusive. Pero la psicología aplicada a los juegos es una corriente relativamente nueva se considera una disciplina emergente, es decir, apenas empiezan a haber publicaciones sobre lo que es la psicología de los juegos. Toma elementos de las distintas ramas para entender la conducta del individuo y entender por qué jugamos y de qué nos sirve y si es una gran pérdida de tiempo. Spoiler, no lo es. Y si podemos mejorar, y digamos que busca mejorar aspectos prácticos, por ejemplo, cómo yo puedo hacer que mi juego sea más optimizado para la experiencia del jugador, o cómo yo puedo, digamos, vender mi juego de formas más eficaces, o cómo yo puedo ofrecer el quinto DLC y hacer que todavía me lo compren, aunque ya compraron los 4 anteriores. Todo eso tiene que ver con la psicología de los juegos. Y también hoy empiezan a haber muchos estudios que buscan expandir el conocimiento sobre lo que es la psicología de los juegos. Si vemos varios autores que hablan sobre los juegos, van a mencionar mucho que durante un gran periodo de tiempo fue muy difícil para ellos conseguir patrocinios para hacer sus estudios o reconocimiento por parte de la comunidad científica, porque sí es cierto que los juegos se perciben en cierto sentido como algo, digamos, menos importante, ¿no? Está ahí en el nombre. No sé si a ustedes les ha pasado con su elección de carrera, que han recibido, por ejemplo, este tipo de ideas de, es que vas a hacer algo poco serio, ¿no? Que vas a hacer algo que no es como relevante. Yo veo que alguien sí está sintiendo por ahí, entonces supongo que sí les ha tocado. Digo, lo bueno de esta carrera es que no creo que nadie esté aquí realmente por presión de sus padres, porque digo, nadie les va a decir, no vas a ser doctor, hijo, o vas a estudiar videojuegos, que es parte de la misma actitud hacia los juegos que tenemos a nivel social, que es la idea de que es algo un poco superficial, un poco como tal vez infantil, pero la realidad es que no es cierto. Vamos a ver que el juego es una de las actividades básicas del ser humano, es decir, nosotros desde que somos niños empezamos a jugar y se vuelve una forma que tenemos de conocer el mundo. Y más allá de eso, inclusive como adultos, es una actividad que es importante para nuestro bienestar, aunque la sociedad no lo reconozca. Entonces, podemos verlo con el gran éxito que han tenido los videojuegos, que a muchas personas les dan justamente esta oportunidad de jugar, que pueden no encontrar en muchos otros aspectos de su vida. Entonces, podemos decir que la psicología es el estudio del científico del comportamiento humano, de sus emociones, de su pensamiento, etc. Y nosotros vamos a enfocarnos específicamente a lo que es la psicología aplicada a los juegos, donde vamos a tratar de entender tanto todo lo que está pasando en el jugador y todos los procesos involucrados en el juego, como aspectos de marketing y aspectos digamos, de conductuales, aspectos de motivación, para tratar de entender por qué jugamos videojuegos y cómo podemos aprovechar que a la gente le gusten los videojuegos. Entonces, ahora les voy a dejar de compartir mi pantalla por un momento. Y les voy a leer algunas cosas y me gustaría que me dijeran si ustedes creen que eso es parte de la psicología o no lo es. ¿Es el uso del método científico parte de la psicología? Sí, sí lo es. Sí, verdadero. Sí, sí, sí. Vale, Falso. gracias. Falso. ¿Por qué falso? Porque el método científico necesita experimentación y en la psicología es bastante difícil porque como es con humanos, no se puede recrear del mismo modo el experimento. En efecto, aunque la psicología puede ser un poco más difícil, pero sí busca aplicar el método científico. El problema es, por ejemplo, no puedes realmente recrear el mismo experimento, pero puedes aproximarte. Para propósitos de mi clase, la psicología sí es una ciencia y podemos verlo con los muchos estudios que hay, pero creo que sí es un argumento válido, ¿no? Creo que depende un poco de qué postura tomemos sobre lo que es la ciencia, pero pues sí podemos criticar un poco este aspecto de que muchos experimentos son difíciles de repetir, ¿no? Pero en psicología sí podemos tener estudios, digamos, más válidos. Lo que sí
permite que al menos en la mayor parte de los casos sí sea una ciencia que usa el método científico. Entonces, podemos decir que es más que nada cierto, aunque depende a veces. Pero, vale. ¿Estudiar qué terapia funciona mejor con los esquizofrénicos? ¿Es psicología o no? Falso, es de psiquiatría. Sí. ¿Cómo? ¿Estudiar qué terapia funciona mejor con los esquizofrénicos? Sí, sí es parte, porque la psiquiatría solo se diferencia de la psicología porque el psiquiatra sí te puede prescribir medicamentos, ¿no? Eso es correcto. Podemos decir que sí es cierto, aunque en efecto el psiquiatra va a ser el principal persona que trate a una persona con esquizofrenia, le va a dar medicamentos, pero generalmente sí. No, es que tengo entendido de que ya cuando una persona tiene esquizofrenia ya no lo puede tratar un psicólogo, sino más bien un psiquiatra, ¿no? Pues bueno, cuando ya tiene un problema ya grave mental. Sí. Generalmente se les da un tratamiento, digamos, más integrativo, entonces van a tener necesariamente un psiquiatra que los maneje con medicamentos, pero generalmente también van a recibir terapia para mejorar sus habilidades de resistir al estrés, de adaptarse a la vida diaria y otras cosas. Entonces, esta también podemos decir que es tanto cierta como no. ¿Es la astrología y el estudio de los horóscopos parte de la psicología? Falso, no. ¿Qué menal que dijo eso? Obvio, Miss, claro que sí. Vale. A la hoguera. Es que basado... Típico de Crappy Crap. Ok. Y eres Vale. leyendo mi carta astral con mi pareja. Típico de Géminis. Uf. Okay. Es que eres Piscis. Oye, cálmate, yo soy Piscis, güey. Yo también. Ah, bueno, está bien. Vale, pues sí, en efecto, la astrología no es parte de la psicología, y aunque los horóscopos puedan ser divertidos, todavía no se ha encontrado mucha evidencia que compruebe que son de verdad. Vale, poder distinguir la esquizofrenia y las múltiples y el trastorno de personalidad múltiple, podemos decir que es parte de la competencia de la psicología. Sí, sí, podría ser. ¿Sí? Yo diría que sí. Es una de las cosas que se hacen en psicología, el estudiar los distintos trastornos y mentales que existen. ¿Cómo las personas manejan el dolor? ¿Psicología o no psicología? Sí, psicología. Sí, vale, eso es correcto. La señorita Laura. ¿Sí? Que la regresen a Perú, ¿no? También, pero... Esa solo es una ridiculez. Pues en efecto, podemos decir que shows como Señorita Laura, Dr. Phil y todos esos son como psicología pop. Entonces a veces adoptan algunos conceptos de la psicología, pero en general no reflejan muy bien lo que es la terapia. El estudio de ella, ¿no? Sí, pero podemos decir que la Señorita Laura no es una buena representación de psicología. Es drama. Es reality TV. Pero todo lo que lleva sí contiene un poquito de psicología, ¿no? Bueno, me imagino. Tal vez inconscientemente, pero sí tiene un poquito de ahí de... ¿Cómo que, por ejemplo? Y hola. Pues a lo mejor los casos que son muy dramáticos para que le lleguen a la gente, ¿no? Ajá. Podemos decir que usa más psicología de marketing, pero, pero no podemos decir... Ah, sí, no, o sea, psicología no, pero... Sí. Es psicología, podemos decir psicología pop, ¿no? Vale. Hola. Que haya una pequeña embarradita. Ajá. De una forma muy dramatizada. Chicos, Hola, buenos días. ¿Cómo están, Alina? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien, hola. Buenos días, Rich. ¿Todo bien por acá? ¿Todo tranquilo? Sí. Perfecto. Ya, bueno, ya conocieron a esta Alina. Créanme que les va a dar un blow mind en cuanto a cuestiones de psicología. Créanme que ya me ha tocado dar clases y de repente me quedo pensando, o sea, salgo y todavía me quedo pensando lo que acabo de ver. Quedo así como todo lampareado, como venadito en carretera. Entonces, chicos, nada más para comentarles dos temas urgentes rápido con ustedes. Uno, me están pidiendo, por favor, que me manden su CURP. Ajá. Entonces, por favor, a la brevedad, sí me urge. Y los que no hayan mandado foto, también me urge su foto. ¿Vale? ¿Se lo mandamos a privado de Discord? No, ahora les voy a pedir un favor, necesitamos hacer, me están pidiendo que hagan un pequeño ejercicio. Necesito que me lo manden desde su correo institucional.
¿va? Ok. Por favor, urge, ¿va? Entonces, ¿nos pasas tu correo, Rich, porfis? Sí, Por claro que favor, sí. sí. Den un segundo, se los pongo en el chat. Listo, ya lo tienen en el chat, ¿vale? Gracias, Rich. ¿Va? Otra cosa, chicos, al rato voy a venir a darles contraseñas de eCampus, ¿ok? ¿Va? Porque todavía no tienen, apenas me las dieron el viernes y todavía no las tienen. Al rato voy a pasar y les voy a explicar brevemente cómo hacerlo. De hecho, es más, ni siquiera voy a pasar, voy a meterme en mi propia clase a explicarles eso. Perdón, Rich, yo acabo de entrar ahí campus y me dejó entrar sin problemas. Ok, eso es algo De hecho, que no esperaba. hace 5 minutos acabo de entrar. ¿Con, Igual. ¿Con la contraseña secreta 1, 2, 3, 4, 5? Sí, con el CDMX y el número y el América y Ok. los números. Sí, se rompieron la cabeza con la contraseña. Ok, Sí. déjenme checarlo, pero qué bueno que pudieron entrar. Bueno, si ya los demás pueden entrar, está súper bien, no hay ningún problema. Solo les pido de favor que estén al pendientes y yo les explico cómo usar eCampus. ¿Va? Gracias. Entonces, porfa, para que igual, Alina, si necesitas ponerles algo de material, ya está. ¿Qué pasó? ¿Quién le preguntó? ¿Qué pasó, Diana? No, por algún motivo no te oigo, o sea, te voy a hablar, pero no te oigo. Creo que va a preguntar sobre lo de inglés. ¿Sobre lo de inglés? ¿Correcto? Sí, No. de... A ver, ¿me escuchan? ¿no? ¿Ahí me Sí, escuchan? ya. Bueno, también entonces es parte. Maldita sea su, me tengo que pegar el micrófono. Rich, el correo institucional, es Outlook, o sea, lo pongo en Outlook y me lo detecta automáticamente, o en No. dónde lo abro. Gmail. Ok. ¿Va? De inglés, estoy arreglando un problema porque... buen tema también. ¿Alguien que esté aquí no hizo su examen de inglés? Yo no lo hice. Ok, déjame una vez anotar esto. Tengo un Yo rollo. también. Nos hicieron un cambio de inglés de último minuto, el viernes. Ajá. Y literal, la cuestión es que me hicieron cambios. ¿Quién más no hizo examen? Yo. Ok. Denme un segundo para anotarlos. Ok, entonces. Developer. Ok, Daniel y Juan. Rich, perdón, era el CUR, ¿verdad? ¿No era el RFC? No, CUR. No, espérate. Sí, no, Con Hacienda. ¿Esa factura? Es que tengo los dos. Tengo los dos. Sí, no. A ver, CUR. Va. Con Hacienda yo no me meto porque luego salgo más respetado. Evadimos impuestos, sí. Sí, no. Ustedes, si Hacienda pregunta por mí, no me conocen. Chicos, la cuestión aquí es esa y vemos qué onda, ¿vale? Va. Pero de inglés, déjenme ver con los que no hicieron el examen. Probablemente se los aplique hoy a la hora del inglés. Ajá. Porque tengo un problema, porque a todos los que no hicieron el examen me los aventaron a básico. Ajá. Entonces tengo que hablar ahorita con la coordinadora de inglés y ver ese tema. ¿Va? Entonces, chicos, al parecer los que tomamos inglés hoy, que no sabemos quiénes sean, ¿no vamos a tener inglés? no, sí van a tener inglés. Justamente en eso estoy. A más tardar a las 11 hoy les tengo ya la lista de inglés. Va. Okay, no se me estresen. Yo justamente Rich. ahorita ando en llamas con eso. ¿Va? Como Entonces, siempre. Ahorita entrar a ver que todos estuvieran Andábamos bien. comiendo todo ansias tranquilo. todo el fin de semana. ¿Mandé? Andábamos comiendo ansias todo el fin de semana. Calma, Nos tuvieron con los nervios. Yo andaba en llamas todo el fin de semana. Estoy en básico. No, de hecho tú estás en prebásico. No, no es cierto, no. No, yo logré. Ni spoiler, Pasé pero de puede haber básico. cambios sobre esto que les voy a decir, ¿vale? Porque todavía, justamente estoy esperando una indicación para ver si va a haber ese cambio o no. ¿Ok? Así de a bote pronto. Déjenme ver una cosa. ¿Dónde está? Asistencia, aquí está. Los que te mandamos la foto ya no es necesario volverte a mandar, ¿verdad, Rich? Ya, los que ya mandaron la foto ya no se preocupen. Okay, miren, por ejemplo, tengo ahorita en esta lista, tengo que ya se quedan ahí, que ahí sí ya no hay cambio. Es primero de artista, se queda Alfonso developer, perdón, artista developer, está Alfonso Chavarín en A1. En A2 creo que no hay nadie. Ángel Legorreta y Mauricio están en B1, que es como intermedio.
Fernando Cosío, Albert Navarro están en B2 y Diana Ramos está en B2. ¿Eso qué es? ¿Eso ya es Beyond? No, es intermedio, ¿va? Bueno, ¿Por qué? Ya está ahí, ¿va? Esos son los que tengo ahorita. Y de todas maneras, ahorita voy a subir la lista, ¿va? Entonces así quedó, ¿vale? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Sí, disculpe, una duda. ¿Le envío como tal? ¿Es que tengo un PDF con el CURP o prefiere que se lo escriba a mano? No, si tienen el PDF me facilitan la vida. ¿Sale? Ya Órale. te envié el PDF. De Órale. hecho, una duda Sí, con lo de inglés. ¿Pasamos este semestre y vamos a ir subiendo de nivel o nos vamos a quedar siempre en...? no, van subiendo de nivel. Van subiendo Ok. de nivel, ¿ok? Entonces no se preocupen, no se van a estancar en ese. También en el próximo año se puede volver a hacer Sí, pues, no sé, quedan Beyond. Examen, no, eso sí, volver a hacer el examen no se puede. Es lo único que sí no. ¿Va? Entonces ahí sí nada más pues tienen que ir subiendo de nivel. ¿Va? Ok. Chicos, dudas, preguntas hasta aquí. ¿No? Yo nada más una personal, ya me dijo que ya te reenvían de correo, porque lo que pasa es que te lo envío a .com y no a .edu.mx. Sí, es .edu.mx. Sí, no, pero ya me dijo que te lo reenvió desde el sábado. Entonces ahí sí le puedes checar ¿Pero cuál? Mi novia para el taller de mañana. Ah, sí, ya me llegó. Ahorita lo checo, es que estoy ahorita viendo otras cosas, pero no Sí, te no. preocupes, para mañana está en el curso. Nada más para confirmar que sí te haya llegado, es lo único. Órale. Sí me llegó, vi que me llegó, pero la verdad es que no lo vi porque andaba en No. lo de inglés. Nada más confirmar que ya estuviera, es todo. Órale. Chicos, buen día, lo estoy viendo. Bye, bye. Bye, bye. Igualmente, buen día. Bye, bye. Vale. Vale. Ay, les juro que estamos un poco salados con el inglés, pero espero que se divierta mucho con ese. Sin Y comentarios. sinceramente, sí, yo tampoco Sin comentarios, quise sí, estar ¿no? en intermedio. Sí, no sé por qué intermedio tuvo que haber sido Beyond, la neta. Sí. Estás viendo cómo fue el examen y cómo no lo aplicaron y todavía quieres. Sí, o sea. Yo espero estar en básico y me mencionó. Ok. Yo Beyond casi, tal vez avanzado, porque sí, qué pedo. Vale. Sí, mínimo, pero bueno. Entonces sienten que sí conocen mejor el inglés que intermedio. Sí. Sí, definitivamente. Mi preparatoria fue bilingüe. Ah. Desde el kinder, de hecho, desde el kinder llevo inglés y sigo teniendo clases Por dos. privadas. Yo llevo 20 años con inglés. Sí, o sea. Vale. Sí, no sé si sea porque sea inglés técnico, pero quién sabe. Y ahí la verdad es una cosa misteriosa y extraña con el inglés. Pero bueno, vamos a volver a nuestro juego de si es psicología o no es psicología. Entonces hemos establecido que la señorita Laura usa un poquito de psicología, pero en general no podemos decir que sea una representación adecuada de lo que es la psicología. Vale, vamos a hablar. Lo siguiente sería, bueno, un curso como American Idol se consideraría psicología, es decir, determinar quién es el mejor cantante. ¿Lo puede repetir, por favor? Sí, un concurso como American Idol, donde tienes que elegir al mejor cantante, ¿se consideraría como parte de la psicología? Yo digo Uy, que se no. me cae el micrófono. Pues es que si nos vamos con las ramas, yo creo que también sería algo de marketing y social, ¿no? Vale. Sí, pero, bueno, aparte porque son programas como súper emotivos, o sea, tipo también como, ¿cómo se llama? ¿Sí The X Factor? No. Que también le dan el botón, que es también súper emotivo cuando los eligen y así es como de, yo lloro mucho. Así que sí, creo que sí tenga que ver con algo de psicología, de marketing. Vale, definitivamente tiene aplicaciones de marketing. El estudio de las ilusiones ópticas, ¿psicología o no psicología? Quizás sí por la Psicología tiene esquizofrenia, que ¿no? ver con la Gestalt. Ok. Sí, podemos decir que tiene que ver con los principios de percepción de la Gestalt, que van a ver en esta clase y también en otra. Y entonces, sí, el estudio de por qué tenemos y somos susceptibles a las ilusiones ópticas también es la psicología. ¿Por qué las personas chismean? ¿Psicología o no psicología? Psicología. Sí, en efecto, yo diría que es definitivamente la psicología.
Vamos a ver cómo funciona el cerebro, psicología o no psicología. ¿Cómo, perdón? Psicología. ¿Cómo funciona el cerebro? Sí, también psicología. Psicología. ¿Vale? ¿Por qué la gente se vuelve terrorista? Psicología. También También. psicología, También, sí. idealismo, ¿no? Todo eso. ¿Vale? Sí, Se llaman ideologías. con ramas filosóficas, pero sí. Sí, también. La presión grupal de dile no a las drogas, psicología o no psicología. Psicología. No sirve, pero psicología. Sí, no ha funcionado tan bien como se esperaba, pero no sé si a ustedes también les tocó el Nadie ha comercial. tenido una plática adulta sobre las El drogas. de las florecitas del bien. El de las drogas. florecitas, sí les tocó. Sí. Sí, es una cosa muy extraña. Lo siguiente, ¿cómo gastamos nuestro dinero y por qué lo gastamos y cómo lo También. gastamos? Sí, psicología y Sí. lo que se llama economía de la conducta. Decidimos sin darnos cuenta. Ok. Los psíquicos. No es. Bueno, sí. No. Los psíquicos así que dicen, Marketing, mucho marketing. mucho marketing. O sea, tal cual, un psíquico no, pero yo creo que lo que aplica sí. Ok. En efecto, podemos decir que es una persona que aplica lo que se llaman los cold readings, ¿no? Que más o menos te ve y dice, bueno, por ejemplo, si eres un hombre que vienes, pues posiblemente vengas por problemas de trabajo, ¿no? Y tal vez tenga que ver con la letra A, B, C, D, y así hasta que le des una reacción, ¿no? Luis, ¿qué tan cierto es lo de la, como de la letra? ¿Cómo se dice? De la escritura, ¿cómo se le dice? Grafología. La tipografía. La grafología. Sí, un poquito, pero no es tan exacta, según yo. Sí, hasta donde yo sé es más como pseudociencia que ciencia. Es decir, los expertos en grafología sí pueden, digamos, comparar, no sé, dos muestras de escritura y decir, bueno, sí fue la misma persona, pero no es muy cierto que defina tu personalidad. Digo, al menos yo quiero creer eso porque mi letra, la verdad, es muy fea, muy, muy fea. Y agradezco. Sí, entonces, la verdad, la grafología no es como muy científica. Al menos en el sentido de es que revela tu personalidad. Ya. Vale, el análisis de los personajes de películas, por ejemplo, el Guasón, del Guasón. Sí. Sí. Vale, podemos decir que tenemos toda una perspectiva de psicología. Pues, De hecho, tengo un... Bueno, sí. perdón. Sigue. Sí, adelante. Bueno, tengo un compañero mío de la primaria en aquel entonces que ahorita está estudiando cine y nos dice que la parte psicológica dentro de una producción es brutal, porque si ellos no pueden, como en una escena de mucho llanto, no pueden llorar de la nada, les dicen que tienen que pensar en algún momento que los haya traumado, por así decirlo, y nos dicen que esa es una de las técnicas más usadas, pero igual más riesgosas para la estabilidad emocional de los actores. Sí. Y que aparte no llevan Stanislavski, ¿no? como... El Creo método que de sí, Stanislavski. creo que sí era ese. Pero que aparte de eso no llevan un apoyo psicológico por parte de la misma producción. Uh-huh. Que ellos tienen que ir a buscar ello aparte. Sí, bueno, Hollywood y en general las productoras de cine no tienen como una muy buena historia. Digo, podemos ver desde todas las veces que los actores casi se mueren haciendo cosas. O si vemos películas como El Resplandor y si ven el detrás de cámaras, por ejemplo, ahí sí la actriz quedó completamente traumada, porque para hacer que fuera más realista, Kubrick la estuvo acosando todo el rato y haciendo que se sintiera con mucho miedo y así, ¿no? Pues tan fácil, ¿no? El caso más claro es Heath Ledger. También. Sí, que... El más conocido. Sí. Sí, entonces ahí podemos decir que sí. También en La Naranja Mecánica, ¿no? Ajá. También. En la de ¿qué tiene culpa el niño cuando el papá se avienta del piso 9? Sí. No lo he visto. Pero sí podemos decir en general que buscan aplicar
principios de psicología, pero tal vez no siempre para el bien de los actores, ¿no? Más que nada para el bien del público. Pero vale, entonces podemos ver desde esto que muchas cosas son psicología, pero no todas, ¿no? En particular, cosas como la astrología, los psíquicos, el tarot, los ángeles y así, no tienen tanto que ver con lo que es la psicología, especialmente en la parte científica, ¿no? Aunque como también bien podemos notar, en aspectos de marketing o en aspectos de manipulación emocional, la psicología sí va a entrar mucho desde la producción de la producción de algunos medios o, por ejemplo, cómo se crean los reality shows. Entonces, podemos ver que la psicología tiene mucho que ver con como toda una gran variedad de temas y se va a aplicar digamos, en casi todos los campos de la actividad humana. Inclusive si yo soy un guardabosques que vive solo y aislado entre los venados, yo puedo aplicar la psicología tal vez para saber cómo es que mantengo mi cordura en esas circunstancias, ¿no? Y pues si yo tengo que interactuar con otras personas o yo tengo un público o unos clientes, probablemente me va a servir saber de psicología para poder aplicar ciertos principios o ciertos procesos y hacer que mi producto sea más efectivo. Ahora, si hablamos de que la psicología es algo casi universal, es decir, a todos nos compete como seres humanos, ¿podemos decir que todos somos expertos en psicología? ¿Qué opinan? No, falso. Falso ¿Por qué? también. Podemos ser expertos en psicología, pero prácticamente serían desde nuestro punto de vista, ¿no? Ok. Porque nosotros mismos estamos analizando todo el tiempo qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer y etcétera. Yo digo que no, porque si fuéramos expertos en la psicología, para empezar, no habría psicólogos y no tendrías por qué ir a terapia cuando tengas un problema si fueras experto en psicología. Ok, eso es un buen argumento. ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, también es- Y porque también muchos comportamientos que no nos damos cuenta, y si fuéramos expertos en psicología no caeríamos tan fácil en algunos como patrones. Ok, sí. Es decir, por ejemplo, si yo fuera como experta en mi propia psicología inclusive, podría decir, sabes que voy a dejar de fumar y voy a hacer esto, esto y esto para dejar de fumar y ya nunca más volver a preocuparme de eso, ¿no? O digo, ya no quiero salir con patanes, entonces tomo la decisión de ya no salir con patanes y nunca más me vuelva a pasar. Por el otro lado, aunque todos nosotros tenemos, digamos, nuestra propia psique y nuestra propia mente, tenemos ciertas limitaciones que hacen que veamos el mundo de cierta forma y eso nos limita en muchos sentidos cuando buscamos entender por qué hacemos las cosas que hacemos o por qué los demás actúan de ciertas formas. De hecho, podemos encontrar varios aspectos cognitivos que son, digamos, irracionales o erróneos, pero que todos nosotros vamos a tener. Para poder contrarrestar estos errores que vamos a examinar un poco más a detalle ahorita, tenemos digamos, el estudio científico, es decir, que busca compensar un poco el impacto que estos errores cognitivos tienen en nuestro pensamiento y juicio y en las conclusiones a las que vamos a ir llegando. Vamos a ver ahora algunas de estas limitaciones cognitivas, tal vez se sientan identificados, porque nos pasa a todos, y lo podemos también muchas veces reconocer en las personas a nuestro alrededor. El primero es lo que se llama el hindsight bias o el prejuicio de retrospectiva, que es la idea de que una vez que las cosas pasan, es muy fácil poder sentir que nosotros hubiéramos podido predecir el resultado, ¿no? Es decir, por ejemplo, si Trump gana las elecciones, podemos decir, claro, era obvio, ¿no? O si nosotros, por ejemplo, nos va bien en alguna cosa, podemos decir, claro, no tenía yo por qué haberme preocupado por esto, porque obviamente me iba a ir bien. Es decir, que hindsight es 2020. Una vez que algo pasó, yo ya puedo predecirlo con completa certeza. No sé si tengan algún otro ejemplo del prejuicio de retrospectiva, hindsight bias. Quizá dentro de los videojuegos ya entraría en los juegos que tienes que perder para aprenderle el nivel y volver a pasarlo, ¿no? Ya es algo que ya pasó y por lo tanto ya sabes qué tienes que hacer. Podría ser, pero creo que va un poquito más por el otro lado. Aquí yo puedo decir, este prejuicio, digamos, lo que me limita es
poder yo sentir, bueno, es que yo estaba segura de que esto iba a pasar, aunque no lo estaba. Vamos a poner un ejemplo un poco más concreto, ¿no? Con las elecciones se han hecho varios estudios donde les piden a las personas que predigan quién va a ser el ganador antes de las elecciones. Después de que las elecciones se den, regresan con estas personas y les preguntan, así, oigan, ¿ustedes qué creían que iba a pasar? Y ven que la mayor parte de la gente, aunque haya predecido una cosa que no sucedió, ellos sienten que sí, digamos, que porque es tan obvio que hubiera pasado, ellos pueden, ellos, digamos, recuerdan haber predicho otra cosa, ¿no? O sea, aunque hayan dicho, no, es que claramente va a ganar Hillary Clinton, después de las elecciones van a decir, no, yo siempre supe que iba a ganar Trump porque es sumamente obvio, ¿no? O Se podemos, podría decir que es o sea, tomando en cuenta lo que dijo mi compañero, pero en los campeonatos ya mundiales de videojuegos. podría decir, bueno, es que claramente este equipo iba a ganar, ¿no? Ajá, Pero Team Optics contra Team Face y dices, no, pues Optic Gaming va a ganar y resulta que no, que ganó Face y tú das tu postura a Face, ¿no? ajá, dices, no, claramente iba a ganar Face, ¿no? Yo siempre lo supe internamente en mi corazón de corazones, yo siempre supe que iban a ganar ellos porque es muy obvio. También si alguna vez han resuelto algún acertijo, una vez que sabes la respuesta es como algo sumamente obvio. Ujú. Tú ya no puedes como que entender tu, digamos, tu mindset antes de conocer el resultado. Esta limitación cognitiva va a afectar qué tan, digamos, con qué tanta confianza nosotros nos sentimos, porque nos va a hacer sentir que en general podemos darle a la idea correcta. Y en general nos va, digamos, a cegar un poco a la idea de que nosotros generalmente no predecimos las cosas que suceden, ¿no? Si nos permite solo ver que una vez que algo pasó, pues obviamente yo siempre pensé lo mismo, ¿no? Claramente yo lo vi venir desde hace mucho tiempo. Ese es el hindsight bias. Después tenemos el confirmation bias, que es básicamente la cosa que hace que sea muy difícil, si no es que imposible, cambiar la opinión de una persona. El confirmation bias es que yo le voy a poner más atención a las cosas que confirman lo que yo ya creo. Es decir, si yo creo que la Tierra es plana, yo voy a poner más atención a los videos que me revelen que sí, en efecto, la Tierra es plana, o aquellos que digan, no, o sea, yo aquí estoy en el avión y estoy grabando la Tierra y dice, miren, o sea, no se ve la curvatura de la Tierra, ¿no? Entonces esto hace que yo le ponga mucha más atención a aquellas cosas que confirman lo que yo ya creo y ignore la información que es contradictoria a esto. No sé si si se les ocurre algún ejemplo del confirmation bias, que es muy común. Ahí también entrarían los dogmas. ¿Los qué, perdón? Los dogmas, Como, por ejemplo. la religión. Sí, catolicismo, bla, bla, bla. Ajá. En efecto. Podríamos decir, por ejemplo, que si una persona cree que, no sé, que Dios lo protege, y por ejemplo, si algún día dice, es que yo hoy, no sé, casi me atropellé un coche, pero me salvé por Dios, pero no se va a acordar, por ejemplo, de que el otro día se rompió la pierna, ¿no? O sea, no va a pensar que esa es información de que Dios no lo protege, ¿no? Es como los milagros, ¿no? De que le piden a Dios y por X situación pasa y ya le dan las Le gracias a dan Dios, gracias a ¿no? Dios, Ajá. sí. O con los Podría ser. doctores. Sí, con los doctores Gracias que a van con él. Dios, mi pobrecito doctor, Sí, así, exactamente. Ajá. 8 horas en el quirófano. Podría ir un poco por ahí, es decir, el hecho de que yo me haya salvado después de la operación es prueba de que Dios me ama, ¿no? Y no de que el Independientemente, doctor estudió. generalmente no lo vamos a ver así. Podemos decir que esto hace que inclusive si yo veo información que es contradictoria a lo que yo creo y yo vea las evidencias, yo voy a hacer todo lo que yo pueda para ignorarlas. Solo voy a sacar lo que confirma lo que yo ya pienso. Entonces, el confirmation bias básicamente dice, bueno, si tú ya crees algo, probablemente toda la información que tú veas va en cierto sentido a reforzar la postura que tú ya estás manejando. Fanáticos Esto religiosos, we del, like. Sí. esto del confirmation bias también entra en la toma de decisiones, ¿no? Porque a nosotros no nos importa mucho tener la razón, pero nos molesta demasiado estar equivocados, ¿no? Sí, digo, también nos puede gustar bastante tener la razón, pero en general, pues no, o sea, es como algo muy incómodo tener que cambiar de opinión. ¿Estamos de acuerdo? Es como se siente desagradable, así de como que yo, tan genial que soy y estaba equivocado. No.
sea, ustedes son los que están mal. Entonces tenemos todas estas limitaciones cognitivas que una de las cosas que hacen es que nos ahorran tiempo y energía y también nos permiten mantener una imagen como más bonita de nosotros mismos. Y pues les digo, se ve muy claramente con fanáticos religiosos, pero la realidad es que todos somos susceptibles, por ejemplo, al confirmation bias, es decir, estoy segura de que también les ha pasado, porque nos ha pasado a todos. Bueno, creo que más bien aplicaría para fanático de cualquier cosa, ¿no? En efecto. Claro. Es decir, si yo, por ejemplo, no sé, si yo creo que todas las canciones de los Beatles van dirigidas a mí y me están diciendo que yo vaya y cumpla la profecía del fin del mundo, o sea, yo puedo, entonces desde esa postura yo puedo jalar cualquier cosa que tenga que ver con eso, así decir, es que aquí habla de una morsa, ¿no? Y yo tengo como bigotes como si fuera una morsa, entonces claramente esto me está hablando a mí, ¿no? Entonces se vuelve como algo que desde afuera no se ve tan lógico, pero para la persona tiene todo el sentido del mundo. Le vamos a la siguiente. ¿Qué podemos ver en esta imagen? Parece una piedra, una pared, no sé. Ah, Una pero, madera, ¿no? Una madera. sí, perdón. Yo veo una madera. Ah, Yo una también. madera. Vale, voy a hacerlo un poquito más grande. Yo veo Java de Star Wars. Eso. Allá va de hot. Oye, sí. ¡Ah, no más! ¡Sí! Sí. En efecto, esta es una imagen que no tiene, que tiene una madera, una pared, pero también tiene allá va de hot. Y esto ilustra un poco la siguiente limitación, que es la idea de que nosotros buscamos patrones donde no los hay. Y por Los eso, que buscan en las nubes, ¿no? ¿Imágenes? ¿Podría ser fácil? Sí, Ah, yo en sí lo efecto hago, también. güey. En las nubes podemos decir que si nuestro, digamos, si, no sé, si el coche está feliz o si el coche está triste, dependiendo de cómo esté. O sea, podemos verle caras a muchas cosas. Y en general... O podemos lo mismo, ¿no? Digo, regresando un poquito a la religión de eso de que vi una virgen en la tortilla que me comí en la mañana. También tiene mucho que ver con eso. En general nosotros tendemos a buscar patrones. Esto es un ejemplo, por ejemplo, de patrones visuales, ¿no? Lo que es más fácil para nosotros es reconocer caras donde no hay caras. O sea, podemos decir, es que aquí hay caras y aquí hay caras. Pero también va a aplicar un poco más allá. Nosotros tenemos muchas dificultades para reconocer que las cosas pasan al azar o por coincidencia. Nosotros tendemos a ver un patrón donde generalmente no hay uno. Por ejemplo, yo puedo decir, es que cada vez que yo salgo sin mi paraguas va a llover, ¿no? ¿Por qué? Porque en parte por el confirmation bias, yo voy a ignorar todas las veces cuando salgo sin mi paraguas y no llueve. Pero por el otro lado, yo puedo decir que estoy tratando de identificar un patrón. A nuestro cerebro realmente no le gusta cuando las cosas pasan por azar, que tiene que ver con el hecho de que nosotros tendemos a buscarle sentido a las cosas y pues la verdad sí es algo que nos ha ayudado a sobrevivir. Pero a veces puede ser difícil. Si nosotros vemos casi cualquier teoría de la conspiración, podemos reducirla básicamente a que, ok, cosas así no pueden pasar nada más porque sí, tiene que haber una razón, ¿no? Tiene que haber un plan detrás de todo esto. Es decir, ya sea si son, no sé si es que los masones controlan el mundo, entonces eso como que es un poquito más tranquilizador, ¿no? Porque decimos, bueno, al menos alguien está controlando el mundo, no están pasando cosas raras. Yo puedo tratar de buscar patrones donde no hay ninguno y desde la parte visual hasta todas las situaciones que van pasando. Es decir, yo puedo, si yo creo, por ejemplo, que yo estoy salada, entonces yo voy a buscar un patrón que Que lo refuerce, confirme. Ajá. que lo confirme también, por el confirmation bias. En general, esta búsqueda de patrones, pues sí nos ha sido útil, es decir, me permite, por ejemplo, ver, bueno, si yo le echo agüita a la planta va a crecer y me va a dar frutos, ¿no? Si yo, por ejemplo, si yo veo que las mujeres que trabajan con vacas y se enferman, digamos, de un tipo de viruela, ya después no les da la viruela normal, ¿no? O si les da la viruela, sobreviven mejor. Y no sé si estás diciendo algo, Axel, porque creo que estás en mute. Pero básicamente nos ha permitido identificar muchas cosas y saber más del mundo externo. Miss, Sí. esto del efecto Dunning es dentro de la búsqueda de patrones, ¿verdad?
Eso es aparte, pero Ah, como ok. Java es lo primero que podemos ver, entonces empecé por el Java. Maestra, esto de búsqueda de patrones, ya llevándolo a algo más clínico, terminaría siendo algo así como un trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Pues podría ser, pero ahí va un poquito por otro lado, ¿no? O sea, por ejemplo, hay personas que sí no pueden como dejar de buscar patrones, ya de una forma más allá, pero eso muchas veces tiene que ver más con pensamientos obsesivos, es decir, yo pienso que si no hago esto ciertas veces, mi familia se va a morir, ¿no? Y cosas así como medio fuertes. Pero en general podemos ver desde lo que vemos en las nubes hasta si, digamos, si nuestro coche nos está sonriendo o no, y todas las compilaciones en internet de imágenes donde vemos caras, o sea, todo eso tiene que ver con la búsqueda de patrones, y más allá tiene que ver con la idea de que nos cuesta mucho trabajo aceptar que algo de las cosas simplemente pasan por azar o por coincidencia. Estamos, digamos, diseñados para encontrarle la lógica y el sentido a las cosas. Y realmente no nos gusta cuando algo no, o sea, nada más pasa porque sí, no nos gusta. Ahora vamos al efecto Dunning-Kruger. El efecto Dunning-Kruger es una cosa que yo creo que explica mucho de lo que está pasando en el mundo, porque básicamente se refiere a la idea de que las personas que son incompetentes son tan incompetentes que no pueden reconocer su propia incompetencia. Es decir, mientras menos yo sepa de alguna cosa, más lo voy a ver desde una postura de, bueno, o sea, esto es muy sencillo. Si alguno de ustedes dibuja o ha sido diseñador o ha visto o interactuado con diseñadores, uno de los principales problemas que tienen los diseñadores es hacer que les paguen, porque la gente que no tiene nada que ver con diseño generalmente dice, ah, pues es que me hiciste un dibujito, ¿por qué te debería de pagar por el dibujito? ¿Por qué lo dice la gente? Porque no tiene ni idea de cómo es el diseño o del trabajo que implica. Y desde afuera lo ven como algo muy sencillo, ¿no? Lo mismo va a pasar con otras cosas, es decir, si yo no conozco mucho sobre física o sobre ciencia, va a ser mucho más fácil para mí estar completamente segura de que la Tierra es plana, porque yo simplemente no sé lo suficiente como para entender por qué eso no es cierto. Las ¿Eso personas, ya aplica a nuestro presidente? podríamos decir que aplica mucho en la política. También aplicaría en los juegos, ¿no? De que muchas personas que no están tan involucradas en este medio piensan que es una pérdida de tiempo cuando, por ejemplo, no saben del efecto Tetris o cosas así. En efecto. O Podríamos... que, Mi padre. o que sobrevaloran Padre como por los dos. eSports, ¿no? O sea, de que dicen que no son realmente deportes porque pues no saben lo que conlleva detrás de las disciplinas de los eSports. Pero el ajedrez es Pesadísimo. deporte. Y bueno, pero mucha gente dice que no quiere, mucha gente dice que no es deporte tampoco los juegos de mesa porque dicen que es un juego de mesa, pero pues no saben justo de lo que Es que ignorancia. inclusive hasta con el skate y todo eso, creo que en años pasados lo querían meter a las Olimpiadas y hubo un problema que porque decían que no era deporte y Sí. Podemos decir, por ejemplo, que los juegos son muchas veces develados justo porque la gente no sabe lo que es o cómo funciona. Y es mucho más fácil asumir que aquello que no conocemos es más sencillo de lo que parece, ¿no? O que es más trivial. Seguramente lo habrán visto si juegan algún multiplayer, les habrá tocado a alguna persona que se sienta que juega genial, cuando en realidad no es cierto. No Porque se la meta a jugar persona... Halo con Mauricio. ratas. ¿Qué? Discúlpame. La típica persona que se la pasa quejándose del equipo y él va en último lugar. En efecto. Oh, El ¿esa que fue una se, indirecta el que para se cree mí? pro y se Y está muriendo en lag. Daniel. ¿Esa fue una indirecta, Ángel? No, me ha Dale, dale. pasado varias veces en For Honor. No es Ah, contra mira. ustedes. Va. Algo como que te creo. Vale. Ya no Ay, se me calienten. sí, tranquilos, no se pongan personales aquí. Pero, perfecto, podemos encontrar a muchas personas que se sienten como los mejores jugadores porque simplemente no saben lo suficiente del juego o de su habilidad para reconocer que no son tan buenos. En general, conforme va creciendo nuestra habilidad y nuestro conocimiento de algo, también vamos reconociendo todo lo que no sabemos y todo lo que no entendemos y todo lo que no podemos hacer. Es decir, mientras va creciendo nuestro conocimiento, también se va ampliando, digamos, nuestra percepción de todo lo que no sabemos. Y eso también va a hacer que tal vez nos sintamos con menos capacidad. En general, si vemos a una persona que está 100% segura de que tiene la solución de un problema,
es que no sabe lo suficiente para ver todas las formas en las cuales eso no funciona. Por el otro lado, y lo podemos ver mucho con las personas que hacen, por ejemplo, divulgación científica, generalmente cuando habla una persona que realmente conoce el problema, va a usar muchas palabras como, bueno, tal vez, podría ser, ¿no? O sea, como que no va a estar tan al 100% segura de que lo que está diciendo es cierto, porque es consciente de la complejidad del problema. El efecto, digamos, asociado al Dunning-Kruger de incompetencia es que la gente competente muchas veces no se ve tan competente porque reconocen todo lo que no saben y eso hace que se sientan menos seguros en su área. Por ahí les dejé un video en Alicampus. Salud. No estoy segura si el... No te preocupes. No estoy segura si el miércoles vamos a tener clase, porque todavía no nos confirman, pero creo que es asueto. Pero en todo caso, les voy a dejar un video les voy a dejar un link en el Discord para que lo vean para la próxima semana, que habla sobre el síndrome del impostor. Que tiene mucho que ver con el efecto Dunning-Kruger, donde dices, es que yo soy, como que yo sí sé, pero es que no sé nada y me van a descubrir que yo no sé nada y qué estoy haciendo aquí, ¿no? Que esto es algo que irónicamente le pasa mucho más a las personas que sí saben y que sí son competentes. Y tiene que ver con esta limitación cognitiva. Vale, entonces el efecto Dunning-Kruger explica muchas cosas sobre la vida y por qué la gente declara con tanta certeza cosas que son absolutamente no ciertas. Y es, digamos, pero también es cierto que es algo a lo que no somos, a lo que todos somos susceptibles, ¿no? Por ejemplo, podría ser fácil decir, bueno, es que de algo que no conocemos, asumir que es mucho más sencillo de lo que nosotros pensamos. Es decir, como la gente que dice, un negocio, pues yo sé justamente lo que tienes que hacer para que un negocio triunfe. ¿Tú has tenido algún negocio alguna vez? No, pero yo sé exactamente lo que tú tienes que hacer para que funcione. O toda la gente que dice, si yo fuera presidente, yo sí arreglaría bien el país, ¿no? Y de repente si te hacen presidente, pues probablemente habría problemas que no habías anticipado. Vale. Entonces, estas son las siguientes limitaciones cognitivas que vamos a tener y vamos a la siguiente. Nuestro cerebro está diseñado para ahorrar energía. No sé si les ha pasado que a veces como que dicen, bueno, es que ya me levanté, me bañé, desayuné y manejé a la escuela, pero no recuerdo realmente haber hecho ninguna de estas cosas. Porque si es algo que hacemos todos los días, nuestro cerebro se acostumbra un poco a la rutina y entonces entra en modo autopiloto y dice, pues esto ya lo sé hacer, ¿no? No necesito estar presente para esto. Nuestro cerebro hace muchas cosas para ahorrarse tiempo, ahorrarse recursos y para poder llegar a decisiones y soluciones rápidas. Es decir, cada vez que vamos a la tienda no vamos a analizar toda la selección de productos que tiene. Probablemente vamos a ir por lo que es más familiar o los productos que ya hemos comprado o el que tenga el empaque más llamativo con un tigre ofreciéndonos un cereal. Decimos, me gustan los tigres, va, me lo llevo. Eso se debe a que nosotros vamos a utilizar para muchas decisiones de la vida diaria lo que son las heurísticas. Una heurística es básicamente una estrategia que yo tengo para tomar una decisión rápida que está basada, digamos, en lo que se llama el sentido común, ¿no? Es decir, si yo ayer vi un reporte sobre un accidente de avión, hoy eligiendo entre boletos de avión y boletos de tren, tal vez yo elija más bien los de tren, porque yo ayer vi una cosa que me dio miedo y mi cerebro dice, ¿sabes qué? Mejor no nos vamos para ahí, aunque yo pueda saber a cierto nivel que el avión es la forma más segura de viajar. Yo puedo, si yo tengo que elegir entre varios productos, posiblemente me vaya por aquel que es más novedoso o el que es más familiar, porque mi cerebro no puede procesar todas las opciones que están en el supermercado. O sea, imagínense cuánto tiempo nos tardaríamos si tomáramos decisiones racionales. ¿Sí? ¿Soy yo o se trabó? No sé, ¿ustedes se les trabó? Fuiste tú. Creo que eres tú. Diana. Va. Y de repente dejé de escuchar y yo. Oh my gosh. Vale, pero bueno, entonces, imagínense el tiempo que nos tardaríamos en el supermercado si eligiéramos el mejor jugo, por ejemplo. Tendríamos que comparar así, bueno, este tiene más calorías, pero este tiene más vitaminas, pero este es más natural, pero este tiene el sabor que me gusta. O sea, nos tardaríamos años y años y años.
Entonces el cerebro básicamente dice, bueno, llévate el que siempre te llevas y ya. Esa es la decisión que vas a tomar. El problema ocurre cuando nuestras heurísticas nos llevan por mal camino. Es decir, si yo digo, bueno, es que yo ya no quiero el que sea familiar y de repente voy a tener que invertir más recursos cognitivos en elegir lo que yo necesito. Y ahí es cuando yo empiezo a tener más problemas. Las heurísticas también pueden llevarme, por ejemplo, por el camino de los estereotipos. Si yo digo, bueno, tengo 3 aplicantes para este puesto, pero uno es mexicano y todo el mundo sabe que los mexicanos son narcos. Entonces no le voy a dar el trabajo. Y es una decisión que puede ser muy instantánea, muy rápida y muy, muy incorrecta. Aunque las heurísticas nos funcionan bien en muchas situaciones, cuando no podemos permitirnos decir, bueno, es que sí voy a elegir el mejor jugo posible, ¿no? O voy a dedicarle un par de horas para optimizar mi trayecto de casa a la escuela. O sea, realmente no tengo energía para hacer eso. Pero es mucho más fácil elegir cosas basadas en lo que hemos elegido antes o en lo que escuché en las noticias ayer. Es decir, si yo vi el comercial del Gansito ayer, es mucho más fácil que hoy yo elija entre todos los panecitos el Gansito, porque es el que más como que le suena a mi cerebro en el momento. Disculpe, Eso es la entonces, zona de confort, ¿no? Tiene que ver un poco con eso, pero se refiere un poco a las estrategias que usa nuestro cerebro. Las heurísticas es la estrategia rápida de cómo voy a tomar esta decisión aquí ahora sin gastar muchos recursos. ¿Alguien más tenía una pregunta o un yo. comentario? Sí. O sea, por ejemplo, eso de las rutinas de me voy de tal manera a mi casa, perdón, a la escuela y de la escuela a mi casa. ¿Qué, como que aplicaría en el momento que salimos de esa rutina y decidimos tomar otro camino, otra manera? Pues, Incluso a lo mejor si voy acompañado, ¿no? pues en ese caso tu cerebro no puede permitirse estar en autopiloto, entonces hace que tú en ese momento estés como más conectado a lo que está pasando a tu alrededor. Y también cierto nivel de novedad es bueno para el cerebro, ¿no? O sea, cuando estamos muy estancados en la rutina, inclusive nuestro cerebro como que el tiempo pasa de una forma diferente. O sea, cuando estamos en autopiloto es como que, ok, hice todo esto y no me funcionó. Perdón, y sí me funcionó, pero no estuvo presente para la mayor parte, ¿no? O sea, estaba como en otro lado. Y en general sí sabemos que estar más presentes y más conectados con la experiencia diaria es mejor para nuestra felicidad y hasta para nuestra salud. O sea, un poquito de novedad en nuestra rutina es algo bueno. Ok, muchas gracias. Sí. Pero digo, o sea, si tuvieras que, digamos, que estar como muy presente y conectado cada vez que te tengas que lavar los dientes, pues como que da flojera, ¿no? Ahí el cerebro ya ahorra nuestra energía y dice, pues lo mismo que hacemos siempre. Otra cosa curiosa con lo que dices es que a veces puede llevar a cosas como un poco más problemáticas. No sé si les ha pasado que si van todos los días a la escuela y de repente es día de descanso y se levantan, se lavan los dientes, se bañan, se suben al coche y se van y como a medio camino dicen, espera, algo no está bien aquí. O como la gente, por ejemplo, que si nunca lleva, digamos, al hijo al trabajo, sí ha habido casos de padres que se les han olvidado a los hijos en el coche porque pues no, digamos, ellos estaban en autopiloto y entonces pues el hijo se quedó ahí, ¿no? Porque no se acordaron de que tenían que dejarlo en la escuela. Por eso todos buscamos rutinas, ¿no? Es algo que nos facilita muchas cosas porque pues es mucho más sencillo para nosotros trabajar en rutinas. Y cuando hablemos de hábitos lo vamos a ver un poco más a fondo, ¿no? Pero básicamente cada vez que hacemos algo y lo repetimos, estamos reforzando las conexiones neuronales en nuestro cerebro y eso nos hace mucho más sencillo volverlo a hacer. O sea, ya sea si es ir a la escuela en coche, si es sacar a pasear el perro, si es fumar, si es lo que sea, mientras más lo reforzamos, más fácil se nos hacen los hábitos. Vale. Entonces esas fueron las heurísticas. Podemos mencionar también que todos somos, hasta cierto sentido, propensos. Sí. Perdón, sé que esta pregunta debería preguntarle antes, pero Date. ¿cómo nos va a calificar? Yo los voy a calificar con 3 proyectos y un proyecto final. La próxima semana voy a subir el proyecto, digamos, el primer proyecto parcial al eCampus y les voy a dar las instrucciones en clase. Parte de su calificación es la participación en clase.
Nótese que no es la calidad de la participación, sino que estén presentes. O sea, si dicen una cosa que resulta que no es, no importa, la cosa es que participen, pregunten y hablen y así. Esa es otra parte de su calificación y más que nada va a ser por proyecto. El primer proyecto que vamos a tener es el análisis de un juego que les haya parecido malo. Entonces, ese va a ser el primer proyecto. ¿Lo puede ¿Perdón? repetir lo último que dijo? Así que el primer proyecto va a ser el análisis de un juego que les parezca malo. Y vamos a tratar de entender por qué. Vale. Pero yo creo que ya la próxima semana ya les voy a poder dar como la rúbrica para el primer proyecto y para cuándo va a ser. Las entregas todas van a ser por el eCampus. Ok, gracias. Vale. Entonces, lo siguiente que vamos a encontrar en nuestras limitaciones cognitivas son los prejuicios que vamos a tener. Podemos tener algún prejuicio que es consciente o algún prejuicio que es inconsciente. Y hasta cierto punto todos somos susceptibles al prejuicio porque vivimos en una sociedad donde se nos transmiten ciertos mensajes y ciertas ideas. Es decir, ¿sí? ¿Quieres decir algo, Diana? Sí, de hecho, perdón, pero yo una vez estaba leyendo, porque a mí me gusta mucho Eric Fromm, bueno, tengo un libro de Eric Fromm que es El miedo a la libertad, ahí lo tengo, que justo habla de esto de que, pues realmente todo eso es como prejuicios y formas de pensar, realmente no es porque, o sea, no sé qué tan consciente e inconsciente sean, porque al final, como usted dice, somos parte de una sociedad y pues, todo eso nos lo van metiendo desde pequeños, o sea, inconscientemente, pues realmente nos transforman así y no somos libres completamente de nuestro pensamiento, simplemente porque ya estamos como hechos así a la medida por cómo vamos creciendo y aprendiendo de nuestro alrededor. Así que es un buen libro. Es un muy buen libro. El psicoanálisis está bueno. Lo tengo por ahí. Pero ya. Es un muy buen libro, gracias. Pero en general podemos... El miedo a la libertad. De Eric Fromm. Está bueno. Muy pesado, pero bueno. Lo bueno es que no está muy largo, pero está muy bueno. A mí se me hizo pesado, mis. Pero sí. Sí, pero si ves lo que se echan como Lacan y así, pues, Eric Fromm todavía es decente. Todavía, sí. Todavía no se pasa. Sí, está de acuerdo. Pero vale, entonces podemos decir que todos somos en cierto sentido susceptibles a los prejuicios. Si hablamos de prejuicios conscientes, es que la persona dice, bueno, yo sí creo que las mujeres son más tontas que los hombres, ¿no? Y como que él sabe que lo cree y sabe que, o sea, que tiene esa idea y considera que es algo que, pues, es real, ¿no? En ese caso, la persona tendría un prejuicio que es consciente, porque sí sabe que tiene esta idea y se siente como en libertad de utilizarla o expresarla, ¿no? Los prejuicios inconscientes... Perdón, o sea, sería como prejuicios en general, es como decir un musulmán es terrorista nada más por ser musulmán. Ajá, en efecto. Y consciente se refiere a que yo sé que tengo esta idea, ¿no? Y que yo sé que está ahí y que puede afectar mi juicio, ¿no? Es decir, o sea, hay mucha gente que inclusive dice, bueno, sí, todos los musulmanes son terroristas y por eso yo nunca le voy a dar empleo a un musulmán, ¿no? Por el otro lado, los prejuicios inconscientes son un poco más difíciles de manejar porque son prejuicios que nosotros tenemos, pero que no sabemos que tenemos. Es como el México racista, que no es racista porque cree que no es racista, pero México es muy racista. O sea, realmente, que es como, son cosas que no se hablan, pero sabemos que somos muy racistas en México. En efecto. Es que en México no somos racistas, somos clasistas. Y racistas también. Y racistas también. Y machistas, y bla, bla. De todo un poco. Eso está dentro del racismo. De todo un poco. En efecto, podemos decir, o sea, yo no tengo ningún problema con la gente prieta, ¿no? Yo podría decir, ¿no? Pero, o sea, si a la hora de elegir entre los candidatos, pues como que se ve menos profesional, ¿no? Y tal vez yo ni siquiera sepa por qué yo estoy calificando a la persona como menos profesional, pero en ese momento mi prejuicio está afectando mi juicio. O Bárbara Regil, ay no, qué prieto, qué feo. Así son cosas como... Pan tostado y su foto que vi. Que son cosas que sí afectan. Un estudio muy famoso busca evaluar, por ejemplo, cómo afectan los prejuicios inconscientes. Es un estudio que se empezó, ¿sí? Ah, perdón. No, es que el otro día estaba leyendo que en London, en Inglaterra,
en Londres especialmente, que puedes tú no poner en tu CV tu imagen, o sea, tu foto, o sea, dice, de hecho, tu CV no lo pones en tu foto, bueno, en tu foto, en tu CV, porque pues es como prejuicios, ¿no? De tu imagen y así que no tiene que tu imagen y tu forma de ser tiene que ver con tu capacidad profesional, y pues allá está como de que no puedes poner tu foto, así que... De hecho, justamente lees eso y te ponen una imagen de un policía de tránsito, no sé qué, pero de acá un chavo super punk acá y es policía de Sí. tránsito. Sí. Ajá, por Está ejemplo, bien. en Estados Unidos un estudio que sí se ha replicado varias veces es que si yo mando un currículum con un nombre como Jane Smith, a que si yo mando un currículum con un nombre como Lakeisha Thompson, es decir, un nombre que sugiere que yo soy afroamericana, es mucho más probable que yo no reciba respuesta. Es decir, tiene una diferencia de más o menos 50% de veces. Lo mismo pasa entre hombres y mujeres, es decir, si yo mando el mismo CV como con el nombre de John Smith que Jane Smith, voy a recibir muchas más réplicas al de John Smith. Por el otro lado tenemos el famoso estudio de la orquesta, donde, digamos, más o menos por ahí de los 60, los reclutadores decían, bueno, es que nosotros queremos más músicos mujeres, pero simplemente como que no entran a la orquesta, ¿no? O sea, estamos contratando muy poquitas mujeres. Lo primero que hicieron para tratar de ver por qué pasaba eso fue que hicieron que en lugar de que la persona llegara y se sentara y tocara para ellos, que lo hacían a ciegas, ¿no? La persona estaba detrás de un biombo y tocaba detrás del biombo, y sin que los reclutadores vean si se tratara de un hombre o mujer. Eso ayudó a subir bastante el reclutamiento. Sin embargo, el reclutamiento no subió a más o menos mitad de mitad, hasta que, digamos, se dieron cuenta que algo que pasaba es que cuando la persona caminaba al biombo, podían escuchar si traían tacones o no. Entonces, cuando quitaron ese factor, vieron que en efecto se estaban contratando más o menos mitad y mitad de mujeres y hombres para la orquesta. ¿Por qué? Porque pues el cue de los tacones probablemente les señalaba a las personas, pues es que esta es una mujer, ¿no? Aunque no se dieran cuenta de ello. Y pues si tú le preguntaras a los reclutadores, pues dirían, no, claro que estamos evaluando a todos por igual. O sea, yo no tengo ningún prejuicio contra las mujeres, pero en la realidad pues sí estaba afectando el juicio de la persona. Y eso sí es importante considerar, todos tenemos nuestros prejuicios y es importante hacernos como un poco más conscientes de ellos, porque pues vivimos en una sociedad que nos los transmite desde que somos pequeños, tanto a través de los medios como a través de la educación que recibimos en familia. La siguiente limitación cognitiva que vamos a tener es que nosotros nos convencemos mucho más fácil por historias y por anécdotas que por los datos duros. Es decir, aunque yo diga, bueno, las vacunas no hacen ningún tipo de daño en el 90% de los casos, pero la historia que yo escuché del amigo, del primo, de un amigo, del tío, que su hijo le pusieron la vacuna y después resultó que era autista, esa historia va a pesarme mucho más que los datos que yo he escuchado. ¿Por qué? Porque yo puedo imaginarme esa historia, puedo sentir empatía por la persona a la que le pasó y así, pero los datos como que no me mueven mucho. Es decir, yo voy a estar mucho más convencida por una historia que por estadísticas. Y es mucho más fácil para mí pensar, bueno, o sea, sí, yo sé que el avión es la forma más segura de volar, pero no manches, o sea, ayer escuché que hubo un accidente de avión y eso me va a hacer sentir mucho más ansiosa de volar, porque pues eso fue mucho más convincente. Fue una Yo, situación. maestra, vi Sí. una encuesta que tiene más o menos algo que ver porque encuestaron a varias personas de que un ave se había extinto. Entonces les dijeron, ¿cuál crees que sea más posible? Y habían dicho dos opciones, que era porque los gatos callejeros se comían a los pajaritos o que el medio ambiente y la contaminación le estaban quitando su terreno y la mayoría de las personas se fue por esa, pero en realidad era por los gatos, aunque suena muy raro, era porque no podían volar y cosas así. Entonces ahí entraría, ¿no? Porque día a día estamos con esas historias que ya son comunes para nosotros, entonces se nos hace más difícil creer eso, ¿no? Sí. Sí, Pero por sí ejemplo. confirmo lo de los gatos, ¿eh? Mi gato se come infinidad de pájaros. Sí, es un terror para el ecosistema local. Sí, otro ejemplo, por ejemplo, yo tengo
compañeros de moto y nos íbamos a ir a rodar para aventarnos de paracaídas. Y uno de plano ni siquiera fue a rodar. Bueno, de plano dijo, ni siquiera voy a ir porque me da miedo aventarme en paracaídas porque he visto videos de cómo se caen las personas o se les abren los Y que no paracaídas. abro el paracaídas, sí. Ajá, entonces, y no lo pudimos sacar de esa idea de que le daba miedo a aventarse en paracaídas porque había visto los videos. Pues sí, es algo que es mucho más convincente, aunque no sea un caso súper raro, pero si ya lo sabemos y lo hemos visto, pues es mucho más como, no es tan agradable ir, ¿no? Porque esto es lo que vamos a estar pensando. Vamos a estar Entonces, pensando en las estadísticas, sí. entonces a través de esto se generan las fobias. Eso podría tener que ver. Las fobias muchas veces tienen que ver con alguna, por ejemplo, experiencia de trauma. Pero, o sea, sí podemos decir, bueno, es que podría generarse una fobia por decir, es que yo escuché que a esta persona así le mordió un perro y lo desfiguró, ¿no? Y después me empiezan como a dar miedo los perros y yo empiezo a reforzar en mí misma esa conducta de no, yo no me acerco a los perros porque son peligrosos. Entonces, en general podemos decir que sí, tendría que ver. Entonces, si yo quiero convencer a una persona, probablemente necesite contarle una anécdota lo suficientemente buena para que se le quede, para que la pueda recordar, ¿no? Y ya después le meto las estadísticas para apoyar mi postura. Entonces, todas estas son limitaciones cognitivas que nosotros vamos a tener y que van a afectar la forma en la cual nosotros tomamos decisiones y la forma en la cual nosotros vemos al mundo. Uno de los problemas es que generalmente nosotros no vemos estas limitaciones en nosotros mismos. Decimos, no, yo soy perfectamente racional y todas las decisiones que yo tome tienen sentido para mí. Y obviamente yo estoy considerando toda la evidencia que haya, aunque no sea cierto. Nosotros podemos encontrar ejemplos bastante, digamos, bastante impactantes de este tipo de cosas. En este caso, quiero hacer una pregunta. De estas tres líneas, A, B y C, ¿cuál es la que tiene la misma longitud que esta línea de aquí de la izquierda? Ah, ese experimento yo ya lo vi. Entonces. A simple vista yo podría decir que ninguna, pero lógicamente digo que la C. Ok, la C. Todos podemos estar de acuerdo con que es la C. Sí. Sí. Ok. Esto parece algo bastante obvio, ¿no? Es decir, ¿ustedes creen que contestarían que es la C inclusive en otra situación? O sea, en general dirían que es bastante, o sea, es una respuesta bastante clara, ¿no? Sí, sé que están esperando el truco, pero sí. Sí. Sí, ya sé por dónde va. Sí. Vale. Esto son las líneas de un experimento muy famoso hecho por el señor Solomon Asch, donde él buscaba evaluar la conformidad de las personas y su tendencia a conformarse. Básicamente lo que hacía es que les invitaba a un montón de personas y les decía, bueno, es que vamos a hacer un estudio sobre percepción visual. Entonces les vamos a enseñar unas líneas y les vamos a pedir que me digan, bueno, cuáles son iguales. Lo que los participantes no sabían es que en el cuarto había personas que básicamente eran parte del experimento. Entonces, en el momento en el que preguntaban, o sea, el participante no iba primero, lo que empezaban a decir era, bueno, es que es obviamente la A, ¿no? Es la A. Y la segunda persona iba y decía, es la A. Y la tercera persona iba y decía, es la A. Y en ese momento el pobre participante se empezaba a sentir sumamente incómodo, porque decía, ¿cómo es la A? No, espera, no entiendo, no veo, ¿no? Pero lo que se vio es que la mayor parte de las personas, cuando llegaba su turno, repetía la misma respuesta que daban los demás. Es decir, no decía que era la C, sino que decía que era la A como todas las personas, aunque obviamente no era cierto. Nosotros estamos, por ejemplo, una de las cosas que tenemos es que estamos inclinados a conformarnos con aquello que dicen los demás. O sea, la presión de grupo es muy difícil de resistir. Presión social, presión social. Sí, pese a todas las canciones que escuchamos de La Florecita, si todos a nuestro alrededor están tomando drogas y nos ofrecen, pues, ok, sí lo tomo, ¿no? Para no sentirme raro. En este caso, podemos decir que la mayor parte de la gente es más susceptible a la presión del grupo que de lo que creen. Porque para muchos, o sea, yo creo que para muchos no sería como tan obvio decir, bueno, es que yo obviamente diría que es la C, ¿no? Porque yo sí lo veo. Y hay unas personas que sí lo pueden lograr, pero para muchos, o sea, es muy incómodo, porque es realmente incómodo estar en esa situación.
cuando tú tienes, digamos, una respuesta diferente al examen que todos tus compañeros, es una situación muy incómoda porque dices como que no, yo tengo que estar mal o algo salió mal y así. Ujú. Por el O sea, otro te lado, empiezas a estresar. ahí dices, no, o sea, ¿cómo es posible, no? O sea, todos tienen 30, yo tengo 53. Pero algo que también se vio es, inclusive si había una sola persona en el grupo que antes del participante que decía que sí, en efecto, es la C, era mucho más fácil para la persona resistir la presión grupal, ¿no? Pero yo creo que esto ilustra bastante bien que tenemos como una idea un poco errónea de quiénes somos y qué es lo que vamos a poder hacer. Nosotros tendemos a subestimar el rol de la situación en nuestras decisiones. Y esto nos lo puede mostrar bastante bien. Ahora vamos a ver otro ejemplo de esto. Me gusta bastante. Y la pregunta que les quiero hacer primero es, bueno, ¿qué es lo que ustedes harían si vieran que está entrando humo al cuarto en el que están? ¿Qué sería la cosa racional que hacer? Cerrar la ventana. Podría ser, es decir, sí, o ¿qué más podrían hacer si están en un cuarto y de repente así por abajo de la puerta empieza a entrar humo? Vería Pues qué es lo que primero, ocasiona el humo. Ok, ¿qué más podrían hacer? Sí, Huir bueno, del yo peligro. vería de dónde viene el humo. Ok, ¿tú ibas a decir, Daniel? Huir del peligro podría ser. Ajá, huir del peligro. Voy a proponer otro ejemplo. Si ustedes creen que está temblando, un ejemplo más relevante para la Ciudad de México en septiembre, si ustedes creen que está temblando, ¿qué van a hacer en ese momento? Sales. Salir. replegar. Sí, te Perfecto. bajas luego. Sí, luego, Avisar a la Sales. familia. sin pensarlo. Sales. Ok, en efecto. O sea, primero gritar está temblando y después Ah. correr. Sí, sí, o sea, sí. Pero está temblando, está temblando. Vale, en efecto, eso podríamos pensar que es la respuesta Sí. racional si pensamos que nuestra vida está en peligro. Pero vamos a ver qué es lo que pasa en caso de presión grupal. Ya ven el video, ¿no? Sí. Sí. Ok. Tenemos a la persona que viene inocentemente a su entrevista de trabajo cuando empieza a reconocer que hay humo entrando a la habitación en la cual está. Va a checar que en efecto se trata de humo. Uy, adiós. Ahora, ¿qué pasa cuando hay más de una persona? Un confederate es la persona que es como parte del experimento, pero de forma secreta. Entonces tenemos la misma circunstancia, se empieza a entrar el humo al cuarto. Y ella se da cuenta. Ahí parece que lo está dudando. En efecto, lo está dudando. Ahí como son más, la responsabilidad individual es menor, ¿no? Es cierto. Pero vamos a ver cuánto tiempo se va a quedar la persona ahí. Podemos ver que el contador sigue y podemos ver cómo ella se empieza a poner bastante más incómoda. Lleva 5 minutos. No mames, qué pedo. Es que, Sí. es que creo que puedes ahí entrar hasta en desesperación, ¿no? Porque estás ignorando un sentido de supervivencia tuyo. En efecto, Sí, pero estás consciente de ello y dices, O sea, estás consciente de que te puede ser un frenas tú incendio solo. y de que te puedes 10 morir 10 y lo minutos ignoras. después, Ya se nos quemó la casa. 20 minutos después, podemos ver cómo Morra. se pone más y más incómoda, pero ella no hace nada y podemos ver el alivio de por fin, gracias a Dios. Pero en los 20 minutos en los cuales ella empezaba a ver y seguía viendo humo entrar a la habitación, ella no se movió. ¿Por qué? Porque lo que ella estaba viendo es que nadie más estaba haciendo nada. Y me parece un ejemplo bastante bueno de esta presión grupal, porque asumimos, bueno, es que si empieza a temblar, si empieza a haber un peligro, yo voy a salir, ¿no? No importa a los demás. Pero la realidad es que las personas sí tienden a quedarse en una situación de peligro, porque dicen, bueno, es que nadie está haciendo nada, como que sería incómodo que yo me levantara y empezara a gritar. Es que Ahora, no quieren hacer un escándalo.
En efecto, no Hola. quieren hacer un escándalo. Es que ahí también podría entrar el qué dirán, ¿no? O sea, por ejemplo, si siento que está temblando y salgo corriendo y nadie más sale corriendo, ¿qué van a decir de mí, no? Sí, bueno, en efecto me han compartido justo una historia parecida donde mi amiga estaba en la UNAM, estaba como en una conferencia con un profesor bastante reconocido, bastante eminente, y pues había más personas ahí, ¿no? Más estudiantes que estaban poniendo atención a la misma conferencia, y en ese momento empezó a temblar. Y empezó a temblar de forma bastante obvia, o sea, todavía no había alerta ni nada, pero podían ver cómo se movían las decoraciones en las paredes, cómo se movían las sillas. Pero el profesor, como que ya estaba viejito, pues no se dio cuenta. Y el profesor no dijo nada y no se movió, y las personas dentro del salón tampoco hicieron nada y se quedaron ahí, aunque pues, digamos, nos entrenan, ¿no? De eso, salte, haz algo, ¿no? Pero como la eminencia no estaba haciendo nada en ese momento, nadie se estaba moviendo, pues la gente se quedó ahí, aunque fuera una situación de peligro claro e inminente. En ese sentido, sí. Bueno, aunque creo que, o sea, ya ahorita, tal vez por nuestra generación que no nos tocó lo del 86, 85, no me acuerdo en qué año fue, perdón, no me acuerdo. 85, sí, 85. O sea, pero ahorita con lo que pasó en 2017 creo que ya es más probable, porque pues ya lo vimos, ¿no? Así que ya es más probable que sea como de... La última vez que tembló, ¿cuándo fue? Hace como unos 2 meses. Hace poco tembló también bastante, que dije, no mames, otra vez se va a caer la ciudad. Que también duró un montón. También me levanté en chinga, mis, o sea, ya más siento mi corazoncito otra vez, porque pues desde lo que pasó hace 2 años, 3 años, ya es como que, creo que ya es muy probable que salgas. Pero es que simplemente, tiembla o no, con que escuchas la alerta sísmica ya sientes el subidón de adrenalina. En efecto, en efecto. Pero podemos decir, bueno, imagínense que están en un lugar donde no hay alerta sísmica y un montón de gente. Aunque ustedes creen que en ese momento lo que van a hacer es reaccionar ante sus instintos, que es posible que sí, ¿no? Justo por como dice Diana, por el trauma, por la adrenalina, por todo eso. Pero también si ustedes ven que nadie a su alrededor se está moviendo ni está haciendo nada, o sea, al menos se van a tomar un momento para pensar, ¿por qué nadie se está moviendo? O sea, tal vez me lo estoy imaginando, tal vez no está pasando nada. O porque si se va a hacer que lo hagan, es muy probable que se van a sentir sumamente incómodos en el momento. Porque es como, o sea, es una sensación muy como contraria a nosotros. Es como de, no sé por qué nadie está haciendo nada. Pero si ven que al menos una persona se levanta y se sale, ya es mucho más fácil hacerlo mismo. Pues a mí me pareció divertido porque como fue mi primer terremoto y como estaba arriba del estacionamiento en un pasto, sentía cómo me sumía, o sea, cómo me absorbía, como si fuera arena LSD. movediza. Eso se llama LSD. Bueno, así. Está rico, ¿no? Así que después ya nos tuvimos que salir a la calle, éramos como 320 alumnos y no cabíamos por la reja. Ok. Buen viaje. Pues, Bueno, aquí también entran los mecanismos de defensa, ¿no? La justificación. Sí, O sea, es decir... Decimos, está temblando, pero dentro de nosotros mismos decimos, no está temblando porque nadie ha salido corriendo. Decimos, estoy mareado. Es la justificación muy típica que siempre se escucha, ¿no? Estoy mareado, realmente no está temblando. Es un mecanismo de defensa para realmente no hacer una acción que nos haga sentir incómodos y también para no sentir presión, ¿no? En el momento de decir, es que me puedo morir. En efecto. Nosotros, el punto aquí no es tanto como los detalles específicos, es más bien la idea de que es mucho más probable que nosotros sigamos la presión del grupo, aunque no queramos hacerlo. Y créanlo o no, esto es relevante para el tema de los videojuegos, porque la siguiente pregunta que les quiero hacer es, bueno, ¿ustedes han jugado juegos multiplayer? ¿Y qué tal? ¿Cómo los trata la gente en los juegos multiplayer? Son bien tóxicos. Odio la comunidad. Simplemente League of Legends es la comunidad la más tóxica. O sea. Yo creo que Gears of War está al nivel, ¿eh? Muchos juegos están al nivel. Yo creo que CSGO también está muy Overwatch. El problema es cuando meten competitivo. El caso más famoso es League of Legends, pero hay muchos juegos que están al nivel de Veo que ninguno de ustedes jamás jugaron Modern Warfare 2. No, yo claro que sí. Un maestro también. Okay. Pero no, sí, es 1000 veces distinto un Modern Warfare 2 al LoL.
Pero sí, como dicen, o sea, es por la competitividad, ¿no? O sea, pero Es como que que es saca el feo simio porque interior que traen. es que ahorita estamos diciendo que League of Legends es súper Neandertal. tóxico, pero cuando jugamos League of Legends pues, nos volvemos tóxicos. Ajá. Sí, saca el neandertal que Exactamente. llevamos dentro. Sí, bastante. En Sí, efecto. o sea, cualquiera de nosotros es tóxico. Sí. Claro. Vale. Esa es una situación que me parece bastante buena para ilustrar aspectos grupales, porque justamente, o sea, no podemos decir que así el 100% de la gente que juega League of Legends es naturalmente mala o desagradable, o inclusive que se comporta de la misma forma en otras situaciones que no sean el juego multiplayer. De hecho, si lo volvemos a ver, vamos a ver que los juegos multiplayer en general tienden a sacar este tipo de conductas en la gente. Es un problema que en cierto sentido, o sea, que ninguna compañía ha podido evitar del todo, o sea, inclusive, no sé, que no son precisamente MMOs, pero así páginas como donde hay comunidades, desde Neopets y Club Pingüino y todos van a tener bullying. Animal Crossing. Sí. Ay, no. Todas van a La tener guerra entre consolas. la guerra entre consolas, que de hecho de esto vamos a hablar en un par de clases. Vamos a hablar de por qué es la guerra de consolas, pero hoy vamos a enfocarnos un poco más a lo que es por qué la gente es mala en los MMOs. Es decir, podemos encontrar a la persona perfectamente normal, perfectamente tranquila, pero de repente cuando juega se le sale, como dice Diana, el simio interior y empieza a decir cosas que probablemente no diría fuera de él. Y es un problema que ha tenido tanto Blizzard con World of Warcraft como League of Legends y la sigue teniendo, pero sí han tratado de buscar soluciones para el problema. Podemos encontrar como este tipo de conductas tóxicas donde pues lo peor es los abusos y los insultos que los usuarios se dirigen entre sí, que llegan a ser bastante brutales. Y podemos encontrar problemas más específicos para juegos competitivos, que son el uso de bots, los cheats y otras cosas que le dan a la persona una ventaja injusta en la situación. Por aquí mencionaban que la competitividad es uno de los factores, pero ¿qué otras cosas creen que contribuyen a este tipo de conductas en los MMOs? Pues que no poder reconocer que hay personas mejores que tú. Ok, no poder reconocer, o sea, sentirte que eres el mejor, ¿vale? ¿Qué más? También tener prejuicios. Tener prejuicios, las mujeres... juegan videojuegos, obvio, ¿no? No, las mujeres no juegan. Mujeres no juegan. Sí. Váyanse a la cocina y háganme un sándwich. Sí. Ese insulto es súper usado, súper usado. Ya muy 2017, ¿no? Ya. Usando. 2012. A mí me lo hacen muy seguido en Rainbow. Por ejemplo, en LOL hay ese prejuicio de que las mujeres solamente juegan soporte. Ah, sí, soporte. Ah, también. Sí, de que mujeres Ajá. support y no más. Sí, sí. Ok. ¿Qué otra cosa? O sea, por ejemplo, si ahorita yo los pusiera a hacer como, por ejemplo, una dinámica y ustedes sintieran que, no sé, uno de los compañeros lo está haciendo mal, ¿le hablarían a ese compañero igual que se hablarían en League of Legends? Así de, oye, eres un idiota, que no sé qué te pasa, ¿por qué no estás jugando bien? No, ¿Por porque qué cada no? uno tenemos nuestra propia educación y cómo tratar a la persona. Otros se quejan de que se sienten frustrados por perder, pero solo es un juego. Puedes mejorar jugando y por el tiempo ya puedes ganar. Tienes posibilidad de estar uno de los primeros mejores, pero es cosa de jugar y aparte la educación es lo más importante. Ok. Es que, Pero ¿cuál no, es es que ¿cuál es la simplemente- diferencia? Es que ¿Cuál es una la de las diferencia? cosas es el anonimato, que por ejemplo en los juegos tú no ves a la persona o no tienes contacto físico y puedes actuar de maneras muy Pero es que Irracionales. no simplemente el anonimato, es también el juego. Pues el otro día nos estábamos jugando Halo y estábamos... Ah, o ya sea, vas a empezar de No. nuevo. O sea, estábamos jugando un Halo y pues los ánimos pues es acabo de, ay, es que es un pendejo, lo que sea, ¿no? O sea, en buen plan, pero no nos hablamos igual que ahorita. Claro. Creo También. que lo más bajo fue lo de espaldero. Sí, o sea, sabemos que es en buen plan, pero no nos hablamos igual. Sí, claro, a mis amigos nunca o sea, que juegue, no sé, que alguien juegue como peor que yo en Rainbow Six o algo, o sea, tampoco se le dice, estás bien pendejo, pues no, obviamente no, o sea, creo que es más común con personas que no conoces porque, pues sí, o sea, como dicen, también juegan como el anonimato o este pedo de que se te hace muy fácil
a insultar a otra persona, lo cual tampoco está chido. No está para nada cool, no es nada sano. Si no. Quizá también el nivel de respeto que haya en el momento, ¿no? Si tú mantienes el respeto, la otra persona, como sabe que le estás tratando bien, igual te va a mantener el respeto. Pero si luego ve que tú cedes y le empiezas a decir, oye, es un hijo de tal por cual, también te va a decir, pues tú eres peor y no sé qué tanto. O sea, es como el nivel que ambos mantienen para mantener la estabilidad o que ambos tienen para insultarse. ¿Quién insulta más? El Sí, problema es que claro. hay personas que ni siquiera así se ponen a pensar porque, o sea, te empieza a decir, no, eres un manco y nada, y tú le dices, está bien, o sea, no pasa nada. Pues sí, Y pero al luego final ya pues Actitud quiere tratas, irritarte agresiva y darle luego, y él puntos. luego. sigue, y él sigue, y sigue, y sigue, y Ajá. sigue. Pero con el Tú ya punto, dejas pues ya de cedes. contestar. Es como de... No, Sí. pero incluso hay veces en las que ya, o sea, el primer mensaje que te manda, no le contestas y te manda Lo voy a mensaje escribir. cada 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, media hora, una hora. Pero Y dices, eso tiene solución. O sea, nada más lo ignoras y ya. Y Lo ya. silencias. Ok. Vale, creo Pero que realmente es mencionó. una solución a eso, o sea, realmente es una solución. O sea, es no. como cuando, así como a mí cuando me chingan en juegos por ser mujer, ¿no? Es como de, ¿realmente es una solución el solo ignorarlo o banearlo? Pues realmente no. Es como una forma de saltarte del problema en ese momento, pero realmente no es una solución al problema. En efecto. Lamentablemente. ¿Puedo dar un ejemplo? Sí, adelante. Bueno, a mí me gusta mucho rankear en Paladins. Yo una vez rankeando en Paladins me acuerdo que elegí support con Furia. Pero el punto es que ni siquiera, en serio, le prometo, ni siquiera había comenzado la partida. Elegí la baraja de cartas para jugar y automáticamente el tipo cuando vio la baraja de cartas me dijo que era un manco y que no, o sea, que no sabía jugar, cómo poder elegir eso. Y se salió de la partida. O sea, y se puso FK. Y pues ahí es como la duda, ¿no? Dices, pues ¿qué hice mal? O sea, ni siquiera empezamos a jugar. Sí. Pero vale, creo que sacan muchos puntos muy buenos y muy útiles y que si vamos a ver lo que han hecho Riot y Blizzard para tratar de cómo disminuirlo, que se acerca mucho a las causas, es decir, tenemos el anonimato, tenemos, como dicen, el nivel de interacción también, o sea, si la otra persona me está insultando, porque yo no debería de insultarlo. Tenemos un poco de parte de prejuicios y juicios, y tenemos como todos estos otros aspectos. Y en nuestra próxima clase vamos a ver un poco más a fondo qué es lo que se ha encontrado y cómo es que podemos tratar de reducir. No podemos quitar ni eliminar este tipo de conductas, pero qué es lo que han hecho las grandes empresas para tratar de reducir el nivel de toxicidad. Si dicen, bueno, League of Legends sigue estando malo, pero podría estar peor. Pero, entonces, creo que entonces nuestra próxima clase va a ser el próximo lunes, porque me parece que el miércoles nos toca nuestro día de descanso. Y les voy a dejar un video en el Discord para que lo vean. Y también ya van a estar algunas de las cosas en el eCampus. Y la próxima semana también les voy a dar también las pautas para nuestro primer trabajo, pero todavía falta un ratito, no se me angustien todavía. Nada más les voy a pedir que si vean el video para la próxima clase y vamos a trabajar con este. ¿Vale? Pues me dio mucho gusto conocerlos y espero que tengan un buen miércoles de asueto y que en general que tengan un muy buen semestre y pues nos vemos la próxima. Muchas gracias. A usted, Miss. Hasta Gracias. luego. Ay, Tenga gracias. un buen día. Oigan, ¿quieren hablar en Discord? Pues en lo que mandan Pues vamos. el otro En lo link, que ¿no? mandan allá, que sí. Va. Vamos.